Arrancamos. Bueno, ya estamos grabando. Buenas tardes a todos. Hoy es lunes 1 de junio y comenzamos con un tema nuevo. Vamos a estudiar un tema nuevo acá en física. Vamos a estudiar una magnitud física que seguramente no han, todavía no la han trabajado, porque estos temas no se dan en la escuela secundaria, así que para ustedes va a ser la primera vez. Vamos a hablar de cantidad de movimiento y colisiones. Colisiones o choques. Cantidad de movimiento también se la reconoce como momento lineal. Momento lineal, depende de la bibliografía que tengan, vamos a hablar del momento lineal o cantidad de movimiento como sinónimos. Entonces, bueno, vamos a aprender a definirlo, a ver qué significa, que es, digamos, es una de las magnitudes importantes de la física que tienen que entender qué es el momento lineal. Así que, bueno, arrancamos. Pueden preguntarme cuando quieran. Entonces, momento lineal. Llamamos momento lineal o cantidad de movimiento, y también Newton en su momento la llamó momentum. Van a ver que la segunda ley de Newton en realidad la expresó en función de esta magnitud que vamos a dar, no como masa por aceleración, sino como variación del momento lineal. Entonces llamamos momento lineal de una partícula a una cantidad vectorial que resulta de multiplicar la masa por la velocidad. Entonces, ¿cómo lo demostramos? Observen que la segunda ley de Newton, como ustedes digamos, la veníamos trabajando ahora, es masa por aceleración. Sumatorio de la fuerza, masa por aceleración. Pero la aceleración en realidad es la variación de la velocidad respecto del tiempo. Variación de la velocidad respecto al tiempo. Esto es la derivada. Recuerden siempre que la derivada va a ser siempre sinónimo de variación de velocidad. Recuerden que el valor de la derivada era el valor de la pendiente de la tangente a la curva. Entonces, siempre nos va a estar dando cuánto cambia. Una derivada mayor significa que la velocidad cambia mucho, entonces la aceleración va a ser grande. La aceleración la definimos como la derivada o la variación de la velocidad respecto al tiempo, derivada de velocidad respecto al tiempo. Bueno, como la masa es constante, como la masa es una constante, la podemos introducir en la derivada y no cambia absolutamente nada, la podemos introducir porque la derivada, una constante, la masa, después les puedo demostrar cómo se hace esto, pero en realidad no tiene ninguna implicancia, la podemos poner y es lícito matemáticamente. Entonces queda la derivada de esta magnitud, m por b. M por b que la vamos a llamar P, masa por velocidad. Llamamos momento lineal a una cantidad vectorial, fíjense que P es un vector, que resulta de multiplicar la masa por la velocidad de la partícula. Entonces, finalmente queda, por estos cambios que hemos hecho, que la sumatoria de fuerza, masa por velocidad, en realidad la sumatoria de fuerzas externas, siempre hablamos de fuerzas externas, es igual a la variación del momento lineal respecto del tiempo. Momento lineal, cantidad de movimiento. Es esto. La sumatoria de las fuerzas externas es igual a la variación del momento lineal respecto al tiempo. P, vector igual que B, porque B es un vector que multiplicado por un escalar nos da un vector. Es el momento lineal y su unidad es kilogramo por metro sobre segundo. Kilogramo, metro sobre segundo. Como el momento lineal es una cantidad vectorial, tenemos que P en X va a ser igual a la masa por la velocidad en X, P en Y va a ser la masa por la velocidad en Y, y P en Z va a ser la masa por la velocidad en Z. Y definimos la fuerza neta
que actúa sobre una partícula es igual a la rapidez de cambio, es igual a la rapidez de cambio del momento lineal de la partícula. Entonces, la fuerza neta que actúa sobre una partícula es igual a la rapidez de cambio del momento lineal de la partícula. Hace unos días atrás nosotros decíamos que la fuerza provocaba una aceleración a la masa. Bueno, ahora lo que decimos es que es lo mismo en realidad, es la misma segunda ley, pero estamos hablando de otra magnitud, estamos hablando de otra magnitud en física, que decimos que la sumatoria de las fuerzas externas es igual a la variación de una magnitud que es masa por velocidad, que se llama momento lineal. No tiene nada que ver con el momento estático que vimos en estática, no tiene nada que ver con el momento que le vamos a llamar torca cuando estudiemos dinámica rotacional, y también así como tenemos momento lineal, vamos a tener momento angular, que es otro momento también que vamos a trabajar en su momento. Por eso ahora estamos trabajando con este momento que se llama momento lineal, que es masa por velocidad. Como siempre, si quieren alguna pregunta, si alguno quiere bajarse del colectivo, avisa, pero estamos entrando, haciendo los primeros pasos en física, entonces tenemos que ir definiendo estas magnitudes para tenerlas claras. Por eso, cuando quieran, me pueden interrumpir o levantar la mano, yo les paso la posibilidad de interactuar. Me interesa que interactuemos. Bueno, ahora vamos a avanzar un poquito más. Teorema del impulso y el momento lineal. Impulso y momento lineal. Entonces, de esta ecuación, de nuevo, que la sumatoria de la fuerza, o sea, la fuerza neta, o sea, la sumatoria de las fuerzas exteriores, es igual a la rapidez de cambio del momento lineal, vamos a obtener lo siguiente. Fíjense que si yo en esta ecuación multiplico ambos miembros por diferencial t, en esta ecuación multiplico ambos miembros por diferencial t, obtengo esta ecuación. Sumatoria de fuerzas por diferencial t, y diferencial t con entero se simplifica, así que queda diferencial p solamente. En esta ecuación, si yo integro ambos miembros, saco la integral del miembro de la izquierda y la integral del miembro de la derecha, sumatoria de la fuerza en diferencial t, como estoy integrando en diferencial t, acá tengo que integrar entre t1 y t2. Y acá, como estoy integrando en diferencial p, integro entre cantidad de movimiento, o sea, momento lineal 1 y 2. Entonces, el resultado de esta integral es sumatoria de la fuerza es constante, entre t2 y t1. Si la fuerza constante sale afuera, y esto es la integral de diferencial t entre t1 y t2, t2 menos t1, y la integral de diferencial p es p2 menos p1. Es muy fácil resolver esta integral. Pueden preguntar cuando quieran. De esta ecuación, sumatoria de fuerzas t2 menos t1, podemos llamar, o llamamos impulso a la magnitud de la izquierda, fuerza por tiempo. Fuerza por tiempo. Si fuerza por tiempo le vamos a llamar J mayúscula vector, porque estamos multiplicando un vector por un escalar. Fuerza por tiempo le llamamos impulso. Y entonces el impulso va a ser igual a la variación del momento lineal. Fuerza por tiempo va a ser igual a la variación de masa por velocidad, final menos inicial. Nosotros habíamos trabajado semanas anteriores en el concepto de trabajo. El concepto de trabajo que era fuerza por desplazamiento, fuerza por distancia. Ahora estamos hablando de fuerza por tiempo. Fuerza por tiempo. Entonces, definimos que el impulso de la fuerza neta, sobre una partícula es igual al cambio del momento lineal. La unidad del impulso, si es fuerza por tiempo, obviamente que va a ser Newton por segundo. Newton por segundo.
Entonces, impulso la definimos como la fuerza neta que actúa sobre una partícula es igual, el impulso de la fuerza neta que actúa sobre una partícula es igual al cambio del momento lineal, y su unidad es el Newton segundo. Newton por segundo. Fuerza por tiempo. Bueno, acá tienen, para entender un poco lo que es la integral, y vamos a volver después, dice, el área bajo la curva de la fuerza neta contra el tiempo es igual al impulso de la fuerza neta. ¿Por qué la integral? ¿Por qué la integral esta entre T1 y T2 de la sumatoria de fx diferencial t? ¿Qué es la sumatoria f en x? Es la ecuación de esta curva, que si yo la integro en el diferencial t, esta integral entre T1 y T2, entre T1 y T2 me va a dar el área. Esta integral me va a dar el área bajo la curva rosada, que es equivalente a la fuerza media por el intervalo T2 menos T1, que esto viene a ser el área verde, esto es el área rosada. Entonces, el área verde, por supuesto que es la fuerza media multiplicada por T1 menos T2, perdón, T2 menos T1, T2 menos T1, por este me va a dar el área en este rectángulo. Este área va a ser igual al área de la integral. Acá tienen un adelanto de para qué les va a servir la integral, para calcular el área bajo la curva. El área bajo la curva va a estar dada por esta integral. Bueno, y para entender estos conceptos, vamos a tomar un papel y lápiz en sus casas y vamos a hacer, unos ejercicios. Vamos a hacer un ejercicio muy simple. Dice, comparar el momento lineal y la energía cinética de dos pelotas. Entonces, si estuviésemos en el aula, yo le tiro una pelota de una masa de medio kilogramo, o sea, 0,50 kilogramos, y velocidad 4 metros sobre segundo, y otra pelota, una masa más chica, de 0,1 kilogramo, pero una velocidad mayor de 20 metros por segundo. Entonces, ustedes van a calcular, primero, el momento lineal de la pelota 1. El momento lineal de la pelota 1. ¿A qué es igual el momento lineal de la pelota 1? A la masa por la velocidad, es decir, 0,5 por 4. Eso le da 2 kilogramos metros sobre segundo. El momento lineal de la pelota 2 va a ser 0,1 por 20, es decir, da 2 kilogramos metros sobre segundo. Quiere decir que los momentos de las dos pelotas, momentos lineales, son iguales. Vamos a ver qué pasa con la energía cinética. La energía cinética de la pelota 1 dice es un medio de 0,5 por la velocidad al cuadrado. Es decir, un medio por 0,5 por 4 al cuadrado, que es 16. Entonces, resolvemos eso y nos da, esta nos da 4 joules. 4 joules. Para la energía cinética de la pelota 2 es un medio por 0,10 masa por velocidad al cuadrado, 20 al cuadrado. Esto nos da 20 joules. Así como este nos da 4, es distinto de 20. ¿Qué quiere decir? Que la pelota 2 tiene mucho más energía cinética. Bueno, ¿qué va a pasar si yo les tiro con estas dos pelotas? ¿Qué van a sentir ustedes en la mano? ¿Alguien puede explicar? ¿Alguien se anima a adelantar? ¿Qué le va a pasar ¿Cric? Están ahí, me están escuchando, ¿no? Bueno. No es muy intuitivo, Carlos. No es muy intuitivo, no es muy intuitivo. No es muy Yo quería intuitivo. saber si, Hay pues que no, porque tengo pintarlo algunos bien. recursantes, Martín, por eso estaba Bien. queriendo.
algún recursante me tira algún centro. Le voy a tirar yo nomás la pelota. Bueno, ¿qué es lo que...? Tiene razón, Martín, estas cosas no son intuitivas, por eso ya estamos en el terreno duro de la física. ¿Qué significa que P1 y P2 sean igual? ¿Y qué significa que K1 y K2 sean diferentes? P1 y P2 van a estar relacionados con el impulso, es decir, fuerza por tiempo. En cambio, K1 y K2, por el teorema trabajo-energía, van a estar relacionados con el trabajo. K1 y K2 van a estar relacionados con el trabajo. Entonces, si yo quiero detener las dos pelotas con la misma fuerza, como sus momentos P1 y P2 son iguales, va a ser fuerza por tiempo igual, el mismo tiempo. Pero como las energías cinéticas no son iguales, el espacio, la trayectoria que va a producir esa pelota mientras le esté aplicando la fuerza va a ser mayor. ¿Qué significa? Que la pelota 2 me va a llevar el brazo para atrás. Si yo quiero detener estas dos pelotas con el brazo, el tiempo va a ser el mismo. Pero la pelota 1 va a tener un desarrollo menor, mi brazo, y la pelota 2 va a tener un desarrollo 4 veces mayor, 5 veces mayor. Para poder detener esa energía cinética, voy a necesitar 5 veces el desplazamiento de la pelota 2 respecto de la 1. En cambio, el tiempo, con la misma fuerza, va a ser el mismo para las dos pelotas. Esa es la diferencia entre trabajo, que es fuerza por desplazamiento, e impulso, que es fuerza por tiempo. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Este ejercicio nos dice que las pelotas requieren el mismo impulso, pero diferente trabajo. Diferente trabajo. Bueno, seguimos para ir entendiendo estos conceptos. Dice, ahora tiramos la pelota no contra ustedes, sino tiramos la pelota contra la pared. Dice, suponga que lance una pelota de 0,40 kilogramos contra una pared, a la cual golpea moviéndose horizontalmente hacia la izquierda a 30 metros por segundo, o sobre segundo, y rebotando horizontalmente a la derecha con una rapidez de 20 metros por segundo. Pregunte, calcule el impulso de la fuerza neta sobre la pelota durante el choque. Y después de calcular eso, dice, si la pelota está en contacto con la pared durante 10 milisegundos, calcule la fuerza horizontal media que ejerce la pelota durante el impacto. Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos una pared, todo sucede sobre el eje X, positivo hacia la derecha, entonces tenemos una pelota que viene a menos 30, porque positivo hacia la derecha, con una masa de 0,40 kilogramos, o sea, 400 gramos. La pelota pega sobre la pared y rebota a una velocidad menor, que es 20 metros por segundo, positivo, porque va hacia la derecha. Bueno, entonces, ¿qué nos dice acá? Como elegimos, con el eje X que elegimos, las componentes X, inicial y final del momento lineal de la pelota son. Fíjense que todos los subíndices son en X porque todo sucede en X. Recuerden que el momento lineal es una magnitud vectorial. Si fuese en el plano, tenemos que trabajar en P en X y P en Y. Bueno, para cuando viene la pelota, o sea, el momento inicial, vamos a tener una masa, que es la misma, momento inicial y final, pero vamos a tener una velocidad de menos 30. 0,40 por menos 30 nos da menos 12 kilogramos metros sobre segundo. Después que rebota, masa por velocidad, 0,4 por 20 nos da 8 kilogramos metros sobre segundo. De acuerdo con la ecuación para X, de las ecuaciones que vimos anteriormente, esta parte del libro, la componente X del impulso es igual al cambio de la componente X del momento lineal. Entonces, impulso es igual a la variación del momento lineal. Entonces, ¿qué ponemos? Momento lineal final, P2 en X, es 8, menos momento lineal inicial, que es menos 12.
menos por menos es más, 8 más 12 da 20 kilogramos metros sobre segundo, que en realidad es 20 newton segundo. ¿Por qué? Porque newton era kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Newton segundo es esta magnitud. Fíjense que esto es masa por velocidad, que es igual a fuerza por tiempo. Masa por velocidad es igual a fuerza por tiempo. Entonces, vamos a tener que el impulso es 20 newton segundo. Si nosotros nos dan el tiempo que es 0,010 segundos, o sea, 10 milisegundos, de acuerdo a la ecuación, de acuerdo con la ecuación que el impulso era fuerza por tiempo, o sea, fuerza por delta t, tenemos que, si despejamos la fuerza, va a ser el impulso dividido el tiempo. El impulso eran 20 newton segundo y el tiempo 0,010 nos da que la fuerza media es 2000 newton. 2000 newton. ¿Y cuál es esta fuerza media? La fuerza media es esta. La fuerza media es esta. Y lo que está acá abajo es el área fuerza media por 10 milisegundos. Ahora, ¿sucedió lo verde? No. Lo que sucedió es lo rojo. Acá la pelota tocó la primer pelusa contra la pared, fue llegando, fue aumentando la fuerza. Acá le está dando la máxima fuerza a la pared, mucho más que la fuerza media. Y de acá ya empieza a separarse la pelota, se empieza a separar, y acá la última pelusa de pelota tocó la pared y se fue. ¿Se entiende? Esta es lo que realmente sucedió. Nosotros, como sacamos una fuerza media, la podemos considerar T2 menos T1. ¿Alguna pregunta? Martín, ¿querés aclarar algo con respecto a lo que hablamos hoy de mañana también de esto? Esperamos, si no, que pregunten, pero Sí, a ver, porque los noto mientras calladitos. alguno se anima a preguntar. Fíjense que esto mismo pueden calcularlo con una pelota de tenis. Un saque de la pelota de tenis es esto, entonces pueden calcular la fuerza que hace el tenista, porque ustedes la velocidad la tienen, porque si vieron un partido de tenis se sacó a 220 kilómetros por hora. Entonces tenemos la velocidad, tenemos la masa, nos faltaría el tiempo que está la pelota en la raqueta, el tiempo que es justamente 10 milisegundos también, y ahí sacamos la fuerza que le aplica ahí Djokovic a la raqueta. Fíjense que podríamos grabar el golpe de la pelota con una cámara de alta velocidad para ver el momento exacto en el que se empieza a deformar, o sea, en el que toca la raqueta, y el momento exacto en el que se despega de la raqueta. Pero con la cámara no vamos a poder determinar esa curva que nos decía exactamente en cada instante qué fuerza está aplicando la raqueta. Vamos a poder aplicar un promedio, una fuerza promedio. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta? O por lo menos digan si se entendió el concepto. Cric, cric. No hace Bueno, falta que abran el micrófono, pueden sí, escribir en el pueden chat si quieren escribir. también. Sí, se Hay alguien. entendió, dice Selena. Bueno, Ignacio también, bien. Gracias, Ignacio y Selena. Gracias, por lo menos saber que hay alguien ahí ya nos reconforta. Ya vamos a volver al aula para poder ver las caras también. Bueno, sigamos. Conservación del momento lineal. Conservación. Recuerden que en física el tema de conservación de la energía que estábamos hablando en la clase anterior, y ahora vamos a hablar de conservación del momento lineal, después vamos a hablar de conservación del momento angular, también son conceptos muy importantes. Así que, bueno, avancemos con esto. Conservación del momento lineal. Si tenemos dos partículas, o si quieren, dos personas en una pileta que no den pie,
están como flotando en el agua, o dos astronautas, ahí seguramente ayer, si son algunos que les gusta la astronáutica, habrán visto la llegada de los dos astronautas yanquis a la estación espacial. Si hablamos de que no hay fuerzas exteriores y solamente las partículas A y B están interactuando entre ellas, si la partícula B le aplica una fuerza sobre A, lo que va a estar haciendo esa partícula B es cambiándole el momento lineal. Le va a cambiar el momento lineal a A. Y si A aplica una fuerza sobre B, le va a cambiar a B su momento lineal. Le va a cambiar a B su momento lineal. Pero si están interactuando entre ellas, por la tercera ley, una fuerza es igual a menos la otra. No hay ninguna posibilidad que sea diferente porque el sistema está aislado y no hay fuerzas externas. Sucede esto. Yo puedo reemplazar y poner las dos, digamos, este negativo lo paso sumando, o sumamos ambos miembros, ¿y qué me va a quedar? Que la suma del cambio es igual a 0. Si yo sumo la variación del momento lineal de A más la variación del momento lineal en B, es igual a 0. Como las sumas de la derivada es igual a la derivada de la suma, puedo hacer esto. Repito, como la suma de las derivadas es igual a la derivada de la suma, yo puedo hacer esto. Y esto, ¿qué me dice? Que el momento de A más el momento de B es igual al momento lineal total. ¿Y qué me está diciendo esta pequeña demostración que estoy haciendo? Que si las fuerzas externas son igual a 0, el momento se conserva, el momento total se conserva, el momento total se conserva. Si algunos de ustedes son buenos jugadores de pool, saben que uno puede golpear la bola de tal forma que le transmita todo el movimiento que trae esa masa por velocidad a la otra y se queda quietita. Por ejemplo, digamos, les cuento que estamos llegando a choque. Estamos llegando a explicar desde el choque de esas dos bolas hasta un choque de la esquina de la casa de ustedes, digamos, de entre dos vehículos. Estamos llegando a choque. Vamos para atrás. Hay una fuerza de una partícula sobre la otra que le hace cambiar el momento lineal. La fuerza de la otra partícula sobre la primera le hace cambiar el momento lineal. Entonces, y estas dos fuerzas por tercera ley de Newton son iguales y opuestas. Las paso sumando, las dos del mismo lado, las junto porque se puede hacer eso. Y ¿qué me dice? Que la variación es igual a 0, por lo tanto, una derivada igual a 0 significa que es una constante, que no cambia. Si las fuerzas exteriores son igual a 0, el momento lineal es constante. Y vamos a hacer un ejemplo para entender esto. A ver si alguno alguna vez disparó con el rifle, porque le gusta cazar y bueno, mata animalitos, pobrecitos, ahí que andan por la vida, o si, bueno, si son más deportistas, van ahí al tiro que está en calle 25 de Mayo, allá al fondo, y dispara con un rifle o con algún tipo de arma. Si alguno disparó alguna vez, va a entender de qué estamos hablando. Cuando uno dispara un rifle, el rifle le pega un buen golpe en el hombro si están medio descuidados. Entonces, el ejemplo dice, analizamos el retroceso de un rifle. Dice, un tirador sostiene holgadamente, significa livianamente, sin hacerle demasiada fuerza, un rifle de masa 3 kilogramos. De manera que puede retroceder libremente al hacer el disparo. Eso significa sostenerlo mal, digamos, para un tirador verdadero, sostenerlo mal, está medio flojo. Dispara una bala de masa 5 gramos con una velocidad horizontal relativa al suelo de 300 metros sobre segundo. Pregunto, ¿qué velocidad de retroceso tiene el rifle?
qué momento lineal y qué energías cinéticas finales tiene la bala y el rifle. Antes tenemos el rifle y la bala metida dentro del rifle, no pasa nada, después se dispara la bala que sale a 300 metros por segundo con una masa de 5 gramos, y el rifle que tiene una masa de 3 kilogramos me pregunta a qué velocidad. A qué velocidad va para atrás. Sí, Cristian, si hay, yo estoy ignorando las fuerzas de fricción, por eso te mandé al espacio y entre dos astronautas. Cristian pregunta, ¿qué sucede si las fuerzas externas no son cero? Como dice Martín, ahí no se conserva el momento lineal. Para conservar el momento lineal, tienen que andar en el espacio sin ningún tipo de fuerzas externas. Bueno, entonces, la conservación, todo sucede, el disparo del rifle, en el eje X. Entonces, la conservación del momento total da que el momento total va a ser la suma del momento lineal de la bala y el momento lineal del rifle. Como nosotros, esto es igual a 0, entonces acá lo que hacemos es despejar la velocidad del rifle, que va a ser igual a menos, porque estos están los dos sumando, así que al pasaje de término va a quedar negativo, masa de la bala, masa del rifle y velocidad de la bala. Masa de la bala 5 gramos, masa del rifle 3 kilogramos, velocidad de la bala 300. Entonces da que el rifle sale a menos 0,5 metros por segundo. Y dice, el signo negativo implica que el retroceso es en la dirección opuesta al de la bala, a la de la bala. Si la culata con esta rapidez golpeara el hombro, usted lo sentiría, y sí, es bastante feo. Es más cómodo apoyar bien el rifle en el hombro al dispararlo. Entonces, de esa manera, la masa del rifle, digamos, pasa a ser mayor porque está unida a la masa del tirador. Y la rapidez del retroceso es mucho menor porque aumentaría estos 3 kilogramos. Al hacer una sola masa, el hombre con el rifle, ahí la masa esa de 3 kilogramos aumenta y disminuiría la velocidad de retroceso. Entonces, el momento lineal y la energía cinética de la bala final son el momento lineal de la bala, masa por la velocidad de la bala. Entonces, 5 gramos por 300 da 1,5 kilogramos metros sobre segundo. Y un medio de 5 gramos por 300 al cuadrado nos da 225 joules. En cambio, para el rifle, el momento lineal de energía cinética son momento lineal del rifle, masa por velocidad, 3 por menos 0,5, menos 1,5 kilogramos metro por segundo, que se cancela con porque la suma era igual a 0. Este y este se cancelan. Más 1,5, menos 1,5. Pero observen qué pasa con la energía cinética del rifle. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado me da 0,3 joules contra 225 joules. ¿Qué pasó con esto? En realidad, la fuerza tuvo más recorrido, aunque el tiempo fue el mismo, tuvo más recorrido con la bala, lo cual hizo que adquiera una energía cinética muy superior, porque digamos, estuvo más desplazamiento por fuerza, entonces un trabajo mayor que le entregó esa energía cinética. La bala sale con una energía cinética tremenda, y en cambio el rifle no tiene tanta energía cinética, porque digamos, no hay tanto desplazamiento. A ver, ¿alguna pregunta? Acá está el chat activo. Ah, no. ¿Alguna pregunta le sugiere esto? Acá tienen la energía cinética con que salió la bala y la energía cinética con que se quedó que salió el rifle. Bueno. Vamos ahí Martín le está comiendo algunos comentarios que ustedes pueden ir leyendo también. Sigamos. Ya estamos llegando a choques. Conservación del momento lineal y choque. Dice, si las fuerzas entre los cuerpos durante una colisión son mucho mayor que las externas, se puede considerar que el sistema es aislado.
Entonces ahí cuando un alumno preguntaba por los sistemas, los choques en la esquina de la casa, si yo no tengo en cuenta el rozamiento del piso, porque fue tan grande el choque que el rozamiento se puede, digamos, no tener en cuenta, entonces podemos considerar que el sistema está aislado y que digamos, que se golpearon en forma aislada, como si estuviesen en el espacio. Y por lo tanto, el momento lineal total se va a conservar. El sistema tendrá el mismo momento lineal antes y después del choque. Entonces, en un choque, ¿qué es un choque? Algo que sucede en una duración de tiempo muy pequeña. Son fuerzas muy grandes en una duración de tiempo muy pequeña. ¿Y qué pasa ahí en el choque? Se conserva el momento lineal. El momento lineal inicial es igual al momento lineal final. El momento lineal inicial va a estar compuesto por la masa del móvil A por la velocidad inicial del móvil A más la masa del móvil B por la velocidad inicial del móvil B. Todo transcurre en X. Todo esto va a ser el momento lineal inicial. ¿Qué pasa en el momento lineal final? La masa del móvil A por la velocidad final del móvil A más la masa del móvil B por la velocidad final del móvil B. Entonces, esto es conservación del momento. En un choque, si no hay fuerzas externas, hay conservación del momento. Acá tienen, para no olvidarse, masa de A, masa del móvil B y la velocidad antes y después. Hay tres tipos de choque. Choque, interacción vigorosa entre cuerpos durante un periodo de tiempo relativamente corto. Eso es definición de choque. Y hay tres tipos de choque: elástico, inelástico y totalmente inelástico. Choque elástico, choque inelástico y choque totalmente inelástico. Vamos a ver primero, choque elástico. En el choque elástico se van a conservar, como dijimos recién, la cantidad de movimiento, pero además, en el choque elástico y solamente en el choque elástico, se va a conservar la energía cinética K. Entonces, además de que P1 es igual a P2, acá K inicial va a ser igual al K final. La energía cinética inicial va a ser igual a la energía cinética final. Entonces acá van a tener, en el choque elástico, van a tener dos ecuaciones en el choque elástico. Todo esto les va a hacer, a medida que empiecen a hacer ejercicio, estas fórmulas largas les van a salir rápidamente. Bueno, y en el choque inelástico se conserva solo la cantidad de movimiento. Es decir, que ya la energía cinética no va a ser igual. Solamente tenemos el momento antes del choque igual al momento después del choque. Y el choque totalmente inelástico es que cuando los cuerpos quedan pegados después del choque. Entonces tiene la misma velocidad final. Entonces, la velocidad del móvil A final va a ser igual a la velocidad del móvil B final, que va a ser velocidad final directamente, porque están los dos móviles pegados. Esto en el laboratorio se hace chocando y con abrojos, entonces esos quedan pegados. Y nos va a quedar que se simplifica un poco la ecuación, que el momento inicial, que es masa del móvil A por la velocidad del móvil A inicial, masa del móvil B por la velocidad del móvil B inicial, va a ser igual a la sumatoria de las masas por la velocidad final. También se llama choque plástico. Y bueno, hay para los choques hay un coeficiente de restitución que algunas bibliografías lo toman porque es algo aproximado. Se le llama coeficiente de restitución, que es la razón entre la velocidad relativa de alejamiento y la velocidad relativa de acercamiento de las partículas. Esta relación, que fue propuesta por Newton y tiene validez solamente aproximada. El valor del coeficiente E es igual a 1 para un choque perfectamente elástico y 0 para un choque plástico, como te decía, o perfectamente inelástico. Y acá tienen, fíjense que esta es la velocidad de
coeficiente es la razón entre la velocidad relativa de alejamiento, se aleja B de A, se aleja, que es, y la velocidad relativa de acercamiento. Esta es la inicial. B menos A inicial, B menos A final. Eso le da menos C. Menos C, y acá tienen velocidad final de A, velocidad final de B, velocidad inicial de B, velocidad inicial de A. Ahí tienen definido el coeficiente de restitución. También podemos decir que en un choque rectilíneo elástico de dos cuerpos, las velocidades relativas antes y después del choque tienen la misma magnitud, pero signo opuesto. En un choque rectilíneo elástico de dos cuerpos, las velocidades relativas antes y después del choque tienen la misma magnitud, pero signo opuesto. Eso se está leyendo esta ecuación. La misma magnitud, fíjense que B menos A después, B menos A antes. Misma magnitud, signo opuesto. Bueno, y va a quedar para la próxima clase esto, que si alguno se anima lo puede ir haciendo como para ir entendiendo. El próximo lunes vamos a estar de nuevo con este tema. Acá les dejo este ejercicio, esto está subido, como les dije, estos dos ejercicios quedan para verlos en el próximo encuentro, o si los quieren ir mirando ustedes antes, también está bueno. Está bueno. Bueno, quiero escucharlo un poco a ustedes. Ahora Martín les va a dar algunas instrucciones, también algunas indicaciones. Capaz que el frío los tenga mal. Yo les aclaro que me estoy muriendo de frío, sé que estoy cerca de una estufa, pero me estoy muriendo de frío igual de estar quieto. Así que, ¿cómo es? Pero bueno, no hay otra cosa más interesante para hacer que estar estudiando. Martín, te doy el paso a vos, si no hay preguntas del Bien. alumnado. Dale, Martín. Esperamos. No, dale, hermano, están callados hoy. ¿Me habilitás para que comparta la pantalla? Sí, perdón. Ahí está. Bueno, yo cierro mi video para que comparta mejor Sí, mejor, sí. Yo también el lo voy a tema de cerrar. internet. Bien. Ahí lo que están viendo, bueno, espero que lo estén viendo, Sí, es Martín. es el segundo laboratorio, que bueno, ya han visto que lo subí hoy, hace un rato, hoy al mediodía, digamos, lo subí en el grupo de chat, y además también está disponible en el campus. En este laboratorio, si bien se llama tiro oblicuo, y por ahí puede parecer que venimos un poco atrasados porque estamos ya prácticamente terminando toda la cuestión de fuerza, en realidad es interesante que lo aborden o lo abordemos en este momento porque involucra conceptos de dinámica, de trabajo y energía. O sea, está mucho mejor que ustedes tengan ahora una visión más general que haberlo hecho mientras veíamos cinemática, por un lado, ¿sí? Para buscarle el lado bueno a esta situación de habernos atrasado un poco con el tema del laboratorio. Este laboratorio lo vamos a trabajar con, tienen introducción, algunas consideraciones acá respecto de cómo simplificamos nosotros el tiro oblicuo en general en Física 1. Y vamos a trabajar con un simulador al que pueden ingresar desde esta dirección, o también le puse el enlace en el grupo de chat. Bien, acá les doy un poco con qué valores pueden trabajar, una pequeña introducción y un panorama general de lo que es el simulador, al que pueden ingresar desde cualquier dispositivo, ¿sí? Pueden ingresar de un teléfono, desde una tablet, una computadora. Cuanto más grande sea la pantalla mejor, así pueden trabajar con más comodidad. Y consta de 3 experiencias. La primera es de alguna manera como para que aprendan a utilizar un poco el simulador, pero sumamos, no es solamente para eso, sino para empezar a pensar un poco acá, en el caso de que entre en juego la resistencia del aire.
tengan en cuenta ustedes que en toda la cuestión de cinemática, la teoría y la práctica que vieron, siempre se trabajó como que no hubiese atmósfera, ¿sí? O sea, como que los tiros, los disparos de los proyectiles fuesen en el vacío. Eso no es algo real, ¿sí? Siempre hay resistencia al aire, y esa resistencia al aire va a depender de la forma del objeto, del tamaño del objeto y de la masa del objeto. Tengan en cuenta que si aparece una fuerza sobre el objeto, estamos hablando de dinámica, y también entra en juego la cuestión de la masa por una cuestión de inercia del movimiento, ¿sí? Bueno, así que, por ejemplo, en este primer caso, ustedes realizan el disparo como que no hubiese atmósfera, y después de repente con este pequeño, marcan acá en este lugar la resistencia del aire, aparece la atmósfera de repente, pueden cambiar la altura sobre el nivel del mar para tener diferentes densidades del aire, y de ahí vamos a empezar a pensar un poco qué efectos tiene, y lo van a poder ver, ¿sí? No es de repente una situación real, está muy lejos de ser una situación real, porque esto está simulado, ¿sí? Es un laboratorio virtual, no es lo que se conoce como un laboratorio remoto. La diferencia, acuérdense siempre, el laboratorio virtual son ecuaciones matemáticas, fórmulas, que se vuelcan en una imagen, y el laboratorio real es una situación real filmada, sobre la cual sacamos datos. Así que esto es una situación un poco idealizada matemáticamente, pero no tienen pueden repetir el mismo disparo 100 veces, y si lo que ustedes toman como referencia no basa, si no cambia, digamos, todo lo que ustedes le van poniendo va a ser siempre el mismo disparo, cosa que en la realidad no va a pasar. Bueno, saquen conclusiones, y la experiencia 2 está en base a un ejercicio de la práctica del ingeniero Carlos Solé. Para los que ya lo hayan hecho, bueno, ya tienen una parte resuelta. Los que no lo hayan hecho, aprovechan para practicar un poco o recordar cinemática. Y lo que se pretende es que ustedes a través del simulador verifiquen que los cálculos que hicieron estén bien, ¿sí? En este caso, fíjense que trabajamos despreciando la resistencia del aire, porque en todo lo que es la práctica, les repito lo que les dije hace un ratito, no se tiene en cuenta la resistencia con el aire. Pero después volvemos a preguntarnos, ¿qué pasa si hay resistencia del aire? ¿Sí? Y ahí se complica un poco más. Bueno, esto es como una cuestión aparte, para que ustedes hagan ahí lo que ustedes quieran, comentario, reflexión o crítica respecto de este tema en particular, en el que se involucra toda la teoría y un poco de lo que vayan practicando con este simulador, ¿sí? Y por último, vamos a verificar que el simulador esté funcionando bien. Para eso yo les decía que el simulador son ecuaciones matemáticas, nosotros le damos ciertos valores y nos dibujan una ecuación o nos dan una serie de puntos que responden a esa ecuación. Supuestamente, la ecuación que está dibujando las trayectorias de estos tiros parabólicos son las ecuaciones que ustedes estuvieron trabajando en la parte teórica. ¿Cómo verificamos? Bueno, vamos a trabajar con la experiencia 1, el lanzamiento de la experiencia 1, tomamos varios puntos, varias coordenadas, x, y, las coordenadas de esos puntos, y con el Excel vamos a graficar, vamos a generar una línea de tendencia, ¿sí? Lo que sería lo que se conoce como modelación del fenómeno físico, ¿sí? Ustedes en realidad, acá vamos a hacer el camino inverso a lo que se hace generalmente en el laboratorio. En el laboratorio vemos un fenómeno real, tomamos datos que no van a ser acotados, y a partir de esos datos intentamos obtener la ecuación matemática. Acá hacemos el camino inverso, pero de alguna manera vamos a intentar verificar. Entonces vamos a decir, bueno, yo no sé si esto realmente está en base a las ecuaciones de la cinemática,
voy a tomar un par de puntos y voy a generar la ecuación matemática y la voy a comparar con la teoría, ¿sí? O sea, eso sería todo lo que vamos a trabajar en este laboratorio. En principio sería el mes de junio, lo estaríamos haciendo en el mes de junio, o sea, tendríamos 4 semanas. Si ustedes de repente van bastante bien, por ahí lo hacemos en las primeras 3 semanas y ya seguimos con otro laboratorio. Si tienen alguna consulta, después me escriben en cualquier momento. En el chat nadie preguntó nada en este momento. No, yo lo estoy mirando y no. Bueno, yo voy a